Hernán, Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. en serio, teníamos que empezar así. Hola a todos, bienvenidos. Si no saben qué acaba de pasar, nosotros normalmente tenemos un equipo de estudiantes y de profesionales de información que nos apoyan y hoy no están y Hernán decidió que le parecía fabuloso ponerme en pantalla al comienzo del programa. Fue sin querer queriendo, te lo juro. Fue sin querer queriendo. Hola, buenas noches a todos, te lo juro. Buenas Buenas noches, saludemos aquí. noches. Bienvenidos a Conectados ¿Cómo con vas? Live. Gracias a las personas que están riéndose en este momento, ahí podemos ver sus reacciones. ¿Cómo van todos? Gracias por conectarse. Este es nuestro 11º episodio en vivo, el primero de nuestra segunda temporada de Conectados con Live. ¿Cómo va a ser? Bien, no, pues motivado, asustado, fueron los nervios, sí, fueron los nervios los que hicieron que salieras al aire antes de tiempo, te lo juro. Ujú, ujú. No, motivado con la segunda temporada, vamos a ver cómo nos va con, con grandes temas para hoy, nuestro último día, miércoles de enero, y con grandes temas para febrero, recordándole a la gente porque estamos acá conectados con Live, un programa que está diseñado para dar información veraz, información con evidencia, información sobre temas, mm, llamémoslo que hacen parte de la necesidad de muchos conocer sobre esto y hacer algo con esas dificultades, problemáticas o esos temas para muchos hasta curiosos que traemos acá. Esa es la razón de Conectados con Life, ser responsables socialmente con la información que como profesionales damos a las personas que nos siguen, a las personas que, como lo digo, que tienen necesidad. ¿Listo? ¿Y tú qué? ¿Bien? No, yo bien, no bien, empecé activada este live. Eh, creo que traemos un tema que es muy importante, específicamente, bueno, siempre ha sido muy importante, pero es un tema que se trae a colación en este momento por todo el tema contextual que estamos viviendo, que estamos trabajando en casa, que se nos está mezclando el trabajo con la familia, con el momento libre, con el fin de semana incluso, que es el tema del burnout o el desgaste laboral o el agotamiento laboral y es pues es un problema de salud emocional que va en picada hacia arriba y que tenemos que empezar a trabajar desde ya. Es verdad, sí. Yo creo que es un tema sobre el cual yo suelo contar esto en clase y es, yo empecé a escuchar de esto cuando yo era estudiante, o sea, hace mucho tiempo, hace más de 20 años, eh, pero probablemente cuando lo escuchaba hace sí, no lo viví con la magnitud en que lo he venido conociendo en el día a día, ¿sí? Es un tema que definitivamente genera una alteración, es un tema que hoy día hace parte de la tabla de clasificación de enfermedades por origen laboral. Es una condición que lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, que nos imaginaríamos da cuando uno está en el trabajo, pero imagínate que estamos trabajando en casa. Entonces, para el que no tenga idea de esto, yo creo que o lo que diría mi cabeza sería algo como, ¿cómo así? O sea, burnout, dan el trabajo y trabajo en casa, me dan la casa por el trabajo. Señora magnitud, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que es altamente necesario y de muchísimos reportes. No sé en tu práctica clínica, pero por lo menos en la mía, eh, he tenido bastantes consultantes que su razón para pedir la ayuda tiene que ver con esto.
Así es, y yo creo que es importante que definamos brevemente, ¿no? Muy bien. Brevemente, ¿qué es el burnout laboral? Porque a veces decimos, no, estoy cansado de trabajar o no, ya es que, no sé, mi trabajo no me gusta, pero eso no equivale a estar quemado, porque estar quemado es un síndrome que surge después de una exposición crónica al estrés emocional o interpersonal que surgen en el trabajo, que se puede manifestar en tres grandes áreas, que son desgaste emocional, es decir, sentimientos de fatiga, sentimientos de, no sé, estar bajito de nota, el desgaste emocional, tal cual como suena, la despersonalización o lo que yo considero un poco más como esa actitud cínica o esa actitud un poco de, ya quítenme este trabajo encima. Y la tercera, como esa falta de sentimiento de realización personal, es decir, no me siento eficaz, como que no estoy rindiendo, como que no me gusta lo que estoy haciendo. Esas son como las tres grandes ramas y cuando ya se vuelve algo crónico, cuando ya se vuelve algo que genuinamente me está afectando, podemos hablar de un síndrome de burnout. Sí, es así. Creo que tú estás dando las características que nos ponen en contexto con el síndrome. Y algo que quiero estar resaltando es que históricamente es algo que se acuñó o que se empezó a hablar más o menos en los años 70, ¿sí? Desde los años 70 se empezó a hablar del síndrome de burnout, ¿sí? De esas tres características que empezaron a denotar en los trabajadores. Y algo que me parece muy, muy importante, y haciendo la revisión, como ustedes bien saben, nosotros, aparte de sentarnos aquí a hablar con un invitado, hacemos revisión de mucho de lo que estamos diciendo. Sí, no vamos a cometer la imprudencia de hablar de cosas que no sabemos. Algo que me pareció muy curioso, Ceci, es que en este ejercicio la evidencia nos ha mostrado que aparece, sobre todo en personas, que esto me pareció muy curioso, en personas que escogen su oficio desde la vocación. Y aparece menos en personas que no las cogen por vocación, sino porque les toca. Me pareció muy curioso, pero también tiene mucho sentido, ¿sí? Saber que la escogencia de algo que vocacionalmente te agrada te puede vulnerar, creo que tiene mucho sentido. ¿Mm? Es decir, que si yo me conecto un montón con mi trabajo, tengo más posibilidad de quemarme en ese mismo trabajo. Sí, sí, parte de lo que han mostrado los estudios es y lo que he venido revisando en los últimos, a ver, yo me he empapado mucho del tema tal vez en los últimos 4 años, por algunas vinculaciones que he tenido con psicólogos ocupacionales y creo que la revisión de esto me puso a hacer eso, muy chismosito en el tema, muy chismoso en el tema y encontrarme con eso. O sea, por ejemplo, personas que por vocación, ¿qué carreras sabemos escogen por vocación? No estoy diciendo que todas, pero sabemos que desde muy niños, por ejemplo, a veces las personas dicen yo quiero ser enfermero, yo quiero ser médico, yo quiero ser profesor, yo quiero ser bombero. Resulta que la evidencia ha mostrado que esas carreras que se escogen por esa vocación, porque te vulneran. Entonces sí, sí, sí. Curioso, ¿no? Curioso porque conociéndonos nosotros, creo que tú escogiste esto por vocación, de pronto yo esto por vocación. Y si no fue por vocación, pues bueno, ya nos protegemos un poco, pero empieza a ser curioso eso. Sí, a mí me haces pensar hay una frase que a mí me genera un montón de malestar, la traigo acá al público y es esa frase que dice, encuentra un trabajo que te gusta y no trabajarás ni un solo día. Mentira, 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 no es así, así no es como funciona. Encontrar algo que te gusta no significa que no vas a tener estrés, no significa que no van a haber cosas que no te gustan, no significa que no van a haber días en los que no vas a querer hacer esa labor que te gusta, ¿sí? Y el tema acá es ese continuo entre hoy no me siento tan bien o casi siempre no me siento tan bien. Y ese malestar es un poco aislado a ese trabajo, que ¿cómo me doy cuenta que esto es burnout y no es, por ejemplo, un episodio depresivo? Porque los síntomas son un poquitico similares. ¿Cómo lo diferencio? Básicamente yo me estaba viendo un video de una psiquiatra y ella decía eh, que la gran forma de diferenciar entre el burnout y un episodio depresivo es que si tú a una persona con burnout le pagas unas vacaciones a las Bahamas, mejor dicho, todo pago y le dices cuando vuelvas no vas a tener que hacer un trabajo porque todo lo que tenías que hacer ya lo hizo Hernán, ya se lo pusimos a él, lo más probable es que esos síntomas, ese malestar significativo, bajen. A una persona que está en un episodio depresivo, la está pasando pues por un momento de tristeza muy grande, esas vacaciones seguirán siendo unas vacaciones en donde nos sentimos muy miserables.
¿Mm? Wow. Qué bueno eso, porque entonces mira que podemos ayudar a diferenciar y yo espero que después de este programa, después de conversar con nuestra invitada, eh, podamos diferenciar eso, porque es que eso sí también pones a pensar después de la revisión del ejercicio que hacemos montando el programa, eh, cómo la gente confunde esto, cómo la gente suele confundir, cómo los mismos líderes de una organización confunden esto, muchas veces los jefes, los mismos trabajadores, ¿sí? Y con lo que tú estás diciendo, también podemos hacer referencia en algo, que entonces para establecer este burnout hay que tener en cuenta ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, características de la organización, ¿sí? Las características de la organización, los riesgos de orden psicosocial que tiene una organización, ¿sí? Hay varios factores de riesgo que prevalecen en la organización, ¿sí? Ujú. Hay un decreto que establece las enfermedades de origen laboral, ¿sí? Y hay un apartado específico, por ejemplo, de factores de riesgo psicosocial y un apartado específico de solo y únicamente trastornos o dificultades de orden emocional, por ejemplo. Y ahí se tiene en cuenta la organización, las expectativas del trabajador, las características personales. Es decir, cuando hablamos de burnout, implica que estamos haciendo un ejercicio muy juicioso y muy responsable a la hora de decirle a alguien que tiene o que no tiene este síndrome. ¿Sí? Para no entrar en esas confusiones, porque puede ser peligrosísimo confundir una depresión con un burnout. Sí, fíjate que como los grandes estudios frente a burnout hablan un montón de ese ambiente laboral y cómo hay ciertos como áreas donde podemos medir como, quizás es esto lo que no me está encajando. Porque yo puedo tener un trabajo que me encanta, pero si en ese trabajo el costo-beneficio, es decir, me ponen un montón más de trabajo no sé, de la recompensa que recibo a cambio de eso, o es un sitio, un lugar donde no me dan recompensa por mi trabajo, sino por los logros, entonces depende un montón de si ese mes me fue bien o no, donde la comunidad es eso que llaman acá coloquialmente tóxica, entonces donde hay mucha competitividad, donde no hay ese compañerismo, o incluso si yo noto que no es justo el ambiente, que hay muchas injusticias entre los profesionales o que no es acorde a mis valores, esas son cosas que me pueden llevar a quemarme. Tal cual, tal cual, esas son fuentes principales que llevan a la sobrecarga y a los mismos conflictos interpersonales dentro de un contexto laboral. Y algo muy importante que también se reporta desde la evidencia y es cómo eso se manifiesta en la atención al cliente, no al cliente interno, sino al cliente externo, ¿sí? Como probablemente un trabajador que está atravesando por el síndrome, vamos a un cargo en el cual yo tengo que hacer atención al público. Puede hacer que no solo desconecte con valores, que no solo me esté sintiendo conforme con lo que hago, que me esté sintiendo saturado o que esté sintiendo que no puedo sobrepasar esas exigencias que yo mismo me he puesto, sino que adicional puedo terminar lesionando a ese cliente, lesionando a esa persona que de una otra forma es la que nutre la organización, ¿sí? Porque es que son tan importantes los clientes externos como los internos, pero cuando el interno comienza a atravesar por esta condición o por esta situación de burnout, pues ponemos en riesgo también esa relación que hay con la gente externa, con quien recibe nuestros servicios muchas veces. ¿Mm? Claro, y eso también, eso lo vamos a ver ahorita con nuestra invitada que nos va a hablar un montón de este tema, pero es que cuando un empleado se quema, no solamente pierde el empleado, pierde también el empleador. Hay mucha más probabilidad de que haya equivocaciones, de que haya errores, de que el empleado no sea igual de eficiente, y entonces se vuelve esta espiral. No es igual de eficiente, entonces le pongo más trabajo, lo presiono diferente, y entonces le empieza a quemar más, y entonces empiezan a renunciar, y hay que mirar cuáles son los cambios que podemos hacer justamente para hacer un proceso de prevención o de manejo antes de que lleguemos a quemarnos. Tal cual. Bueno, eso sí, creo que vamos a tener mucho de qué conversar con nuestra invitada, pero no quisiera irme sin hacer una pregunta. Aquí terminamos haciendo muchas autorrevelaciones. ¿Crees que has Dios. atravesado alguna vez por algo así? ¿Tú crees que en algún momento? No hablemos de trabajo, no hablemos de no, solo sencillamente si en algún momento de tu vida has sentido como una sensación similar. Yo la he sentido, yo la he sentido. Sí, sí, yo Creo que la en he algún momento de sentido. Sí, no, la he sentido, digamos que en el momento en el que la sentí, pensé que quizás era aquello que llamaban una crisis millennial, pero mirándolo en retrospectiva, fue, fue un proceso que el agotamiento fue a tal punto que yo empecé a manifestar no sé, estos síntomas de los que les hablamos y me tocó hacer un proceso de decisión, de toma de decisiones.
Pero no haré más autorrevelaciones. ¿Tú, Hernán? Muy bien. Sí, también, y yo creo que tiene que ver mucho con la expectativa, con la sobrecarga. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida, para mí era orgullo decir que tenía 4 o 5 trabajos al tiempo, ¿sí? 2 contratos de 40 horas, así o más ilegal. 2 contratos de 40 horas. No, nada, nada, o sea, la razón de ser de eso se llamó unas consecuencias gravísimas. En algún momento de mi vida tuve una hemiplegia de medio lado por la sobrecarga. Imagínate, ¿sí? Pues hemiplegia que tardó 2 días ya, por fortuna, ¿sí? Lo mío no fue tan millennial. Yo no pensé que era algo millennials porque no caí ahí. Pero entonces sí, sí, fue una experiencia algo desgastante. Pero bueno, ¿qué? ¿Vamos al experto? Vamos al experto. Antes de eso, y muy brevemente, antes de que vayamos a un comercial y demos la bienvenida a la experta que nos va a hablar de este tema, solamente comentarles que en nuestra página ya soltamos y publicamos nuestro cronograma de formaciones para este primer semestre, incluyendo formaciones en crisis emocionales, que es en 20 días, crisis emocionales y riesgo suicida, en habilidades de BT, tanto de manera intensiva como de manera mensual, abordaje de problemas de ansiedad y, se me escapa uno, estrategias de BT para el manejo de problemas de pareja. Perdón, te soplé, pero tenía el micrófono apagado. El de pareja. Sí. Ah, ok, yo como... Entonces, si están interesados, chismoséenos en las páginas, cualquier cosa nos pueden escribir por acá por Facebook o por Instagram o por donde, o por la página, pueden meterse a la página también a revisar. Anímense a continuar formándose. Entonces, vámonos a un comercial y volvemos para dar la bienvenida a nuestra invitada. A la super invitada. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas. Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Muy bien. Soy juicioso y quieto con los controles del computador. Gracias, lo agradezco un montón. Okay. Bueno, nos vamos con nuestra invitada. Entonces, la presento. Voy a arrancar con la primera parte de la presentación de nuestra invitada. Nuestra invitada es la doctorísima, queridísima Sorenet Chacón. Ella es psicóloga de la Universidad Iberoamericana, es especialista de la Universidad del Rosario en gerencia de salud ocupacional y especialista de la Universidad del Bosque en psicología clínica y autoeficacia personal. Como profesional cuenta con más de 9 años de experiencia laboral, liderando diferentes procesos de gestión humana en el sector aeroportuario, tales como procesos de recursos humanos, bienestar, responsabilidad social, seguridad y salud en el trabajo. Así es, muy bien. Hay unos logros que se resaltan dentro de esta gran historia profesional que tiene Sorenet, que ya sube a pantalla, que la vuelven muy importante para el tema que estamos trabajando hoy, entre ellas la creación del sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, la implementación de estudios para el fomento de calidad de vida y la detección de factores de riesgo psicosocial y la colaboración con el Instituto Nacional de Salud en un estudio para la detección oportuna del COVID-19 a través de la realización de pruebas PCR. Entonces, sin más preámbulos. Nos faltó la fanfarria acá, pero está el aplauso. Hola. Hola, Sorenet. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. En serio, qué placer tenerte acá.
Qué bueno contar contigo, qué bueno contar con tu experiencia. Y nada, pues bienvenida, ¿no? No, agradecida por esta invitación, súper contenta de volverlos a ver. No, muchas gracias por este gran espacio, súper importante abrir el año con este tema tan, tan, tan especial y más en esta época de pandemia, con todo este cambio, con toda esta incertidumbre que empezamos a vivir desde el 2020. Ok, así es, Orenet. Creo que estamos en una época donde la incertidumbre eh, laboral pues debe estar presente en muchas personas. Entonces, pues nada, vamos a arrancar. Yo creo que para darle sentido a esto, Ceci, no sé, creo que la primera pregunta tendría que ser muy dirigida a la explicación de cómo se manifiesta el burnout dentro de las empresas. Sí, sorry, ¿cómo? Yo le digo sorry por confianza, ya nos conocemos, entonces que la gente no va a pensar, ay, ¿cómo le está hablando así? Eh, sorry, entonces por confianza ya, ¿cómo se manifiesta el burnout dentro de las empresas? ¿Cómo se vivencia? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Arrancar por ahí. Aquí es importante señalar ese cambio de comportamiento en el colaborador. Es muy notable esos cambios emocionales. Puede haber o agresividad, total agresividad, o un cambio completo de intensa tristeza, llanto en exceso, cambios emocionales, como lo decía Cecilia al inicio. Este síndrome es un estado de agotamiento físico, es un estado de agotamiento emocional y mental. Entonces, el cambio emocional es bastante notorio. Creería que en la mayoría de los casos lo que vemos es el cambio emocional. Vemos también cómo se manifiesta en los cambios físicos, especialmente la salud física, cuando decimos hay dolores musculares, que son los más frecuentes, el tema de ergonomía, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hay fatiga visual, la persona empieza a tener falta de energía, hay agotamiento físico, la persona baja su rendimiento por ese agotamiento físico. Ya si antes respondía con mayor prontitud a las tareas asignadas por su empleador, pues ahora se va a demorar muchísimo más. Em, Hay una incapacidad también, y esto es algo muy frecuente y creería que es lo que más hemos visto gracias a la pandemia, donde empezó a estar como precisamente como norma el trabajo en casa, y es esa incapacidad para desconectarse del trabajo. Entonces, aquí empezamos a tener problemas de sueño, altos niveles de estrés, esa, ese problema para entregar estas tareas, entonces, o también esa dificultad que tenemos para concentrarnos, va a tener sensación de fracaso, frustración, pues porque las cosas no salen como deben salir. Em, También vemos disminución en la productividad laboral, definitivamente. Em, Hay un distanciamiento con los compañeros de trabajo, que es lo que más evidencia precisamente con todo lo sucedido con la pandemia, donde ya no está ese espacio de interacción con los compañeros, ese espacio que el almuerzo, que vamos a tomarnos un café, ya no existe. Entonces, es lo que más se ve. Pérdida de peso, ahorita al contrario hemos visto sobrepeso. Mm. Y bueno, taquicardia, mareos, fatiga visual, ya es algo que empezamos a ver a nivel de salud física. Entonces, esos problemas de espalda, los dolores de cabeza, los problemas gastrointestinales, la fatiga visual, taquicardia. Bueno, incluso esa taquicardia lleva a sensación de ahogo, y más ahorita con el tema de la sintomatología y todo esto, pues tiende a disfrazarse. Entonces la gente dice, no, pues yo tengo fatiga, yo tengo falta de energía, y tras del hecho tengo sensación de ahogo. Entonces resulta pues que empiezan a concentrarse más en esa sintomatología, en el estrés de tener COVID, y resulta que ya está desbordado es por el síndrome del burnout. Wow. Sí, es.
Solo Es me aterro porque lo que tú dices ahorita es así. Hacemos un checklist. Sí, claro, no, 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 sí, bueno, no lo estoy haciendo ni todavía, pero me aterré por lo que tú decías así ahorita de la depresión, de la ansiedad, pues de razón Ujú, con todas estas experiencias de trastornos emocionales. Ok, bueno, sí. y eso justamente eso que dice Hernán, nos lleva un poco como a esa segunda pregunta y es qué consecuencias puede tener burnout. Pueden ser consecuencias tanto personales como quizá organizacionales. ¿Qué has visto, que conoces? Sí, infortunadamente aquí es donde empezamos a ver abuso en el consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, drogadicción, porque las personas infortunadamente toman el camino, me siento muy estresado, entonces me voy a tomar esta copita, me siento muy estresado, entonces ya empiezan a adquirir otro tipo de hábitos. em, y empiezan los excesos. Entonces, una de las consecuencias que se han manifestado con mayor fuerza ha sido el abuso en el consumo de alcohol y drogas. También hemos evidenciado como consecuencia el maltrato físico, el maltrato psicológico. Nos sorprende mucho ver esas cifras. em, Tanto de separaciones como de maltrato y todas las cifras que evidenciamos en fiscalía y demás. Entonces, esto es una de las consecuencias también más frecuentes, precisamente por esos cambios emocionales tan fuertes. El ausentismo, por supuesto, que es un factor importante como consecuencia para las organizaciones. eh, ya como trastorno mental, como lo decía Hernán, pues la depresión, la ansiedad. Vemos también como consecuencia la obesidad y vemos otros problemas en salud física como infarto cerebral, paraplegia, problemas gastrointestinales, entre otros tantos que se han venido estudiando y han sido asociados precisamente a este síndrome. Algo que tú decías, Ceci, es la pérdida económica de las empresas. Entonces, precisamente, esta es una de las consecuencias y esto es algo que ha llamado mucho la atención para las organizaciones, incluso para las administradoras de riesgos laborales, para las ARL, donde se han concentrado muchísimo, pues para prevenir y sobre todo para trabajar y evitar estas consecuencias, porque la pérdida es altísima. Esa despersonalización también que lleva este síndrome eh, precisamente hace que la persona pues no le interese absolutamente nada y todas estas consecuencias pues llevan a que afecte no solamente a la organización, sino también a sus familias, o sea, a sus diferentes contextos. Entonces, esas son son unas de las consecuencias. Creo que la parte de salud física es la que lleva a alerta, como una alerta roja a las organizaciones y ya saben que algo está sucediendo. Algo que ha pasado muchísimo en las empresas es cuando se detecta un caso, cerca a ese caso hay muchísimos más. Mm, Y es algo que ustedes estaban hablando al inicio, está muy asociado al clima laboral, a las exigencias precisamente del rol que realicen. A veces está vinculado al líder, a las exigencias del líder, a la desproporción en cuanto a los horarios laborales y demás. Entonces, una característica que hemos detectado es precisamente que una persona con ese síndrome y empezamos a ver muchísimas más y están alrededor, porque esta persona empieza a nutrirse de las experiencias de sus compañeros y empiezan a encontrar afinidad. Yo me siento igual, yo estoy de acuerdo contigo porque el jefe está actuando de esta manera, yo estoy, entonces empieza a compartir esta experiencia y tristemente se empieza a normalizar. Entonces, sí, los demás están fallando, esto es más, hace parte más del contexto y es allí ya donde la persona puede tomar decisiones en extremo que puede llevar pues, al suicidio incluso,
como también a la renuncia. Ya no aguanto más y renuncio. El Mm, problema, por ejemplo, en el caso de la renuncia es, pues lleva a un problema mayor. Yo renuncié, pero bueno, ¿cuál es tu plan B? ¿Qué va a pasar? En este momento, si hablamos de la situación económica a nivel mundial, pues son decisiones que tienen que tomarse pausadamente, eh, y al contrario lleva a un problema mayor. Entonces, básicamente estas son las principales consecuencias. Son pocas las consecuencias, imagínense. sí, Fíjate, mucho. yo me llevo dos cosas, bueno, me llevo un montón de cosas, pero hay dos cosas que me quedaron sonando un montón y es esta idea de donde hay uno, quizá hay muchos más. Entonces, es ese mensaje de no estás solo, tal Ujú. vez alguien más está pasándola mal, eh, quizás es hora de levantar la mano y este síndrome de burnout como un precursor a quizá muchísimos otros problemas que podemos tener si no lo trabajamos de antemano. Es como tenemos un comentario de Fabián Gómez que nos decía que por la carga laboral tuvo ataques de ansiedad. Ujú. Así es. Entonces Y tenemos es nuestra salud muy mental y el efecto que está ahí, pero todo lo que tú hablabas de nuestra salud física, incluso en el caso que Hernán estaba hablando en la introducción que él mismo vivió. así es. Y más, algo que nos sorprendía, y lo hablábamos precisamente con diferentes ARL, son los casos que empezaron a activarse donde las personas, como lo dice Fabián en su comentario, empiezan a tener como esos ataques de ansiedad. Y el año pasado, pues fue un año lleno de retos y aún seguimos trabajando en ellos, en estos retos. Pero las personas empezaron a reportar en las empresas, me siento ahogado, me siento, tengo miedo, me voy a morir. Entonces empezaron a activarse todas las ARL y el equipo de psicólogos de las ARL, y aquí fue donde se hizo notorio, porque una cosa es que haya venido esta pandemia, que nos haya, por supuesto, sorprendido a todos, y que nos haya dejado muchísimas enseñanzas este 2020, pero lo que se presentó en cuanto a sintomatología frente al tema del síndrome de burnout es algo que ya venía pasando. Entonces, las personas fue muchísimo más evidente en el 2020, cuando ya las personas empiezan a manifestar sus emociones, donde empiezan a manifestar, todos estos síntomas a nivel de salud física, a nivel comportamental también, pero eso es algo que ya venía construyéndose. O sea, ya venía yo con un agotamiento, ya venía con un sinsabor en el tema laboral, ya venía yo con muchísimas cosas, en cuanto al contexto laboral, pero lo que hizo, o el detonante como tal, o lo que hizo estallar fue todo lo vivido precisamente en el 2020, y por eso me parece tan importante abordar este tema. Dentro de este tema, dentro de esta parte donde nos estás clarificando todas esas consecuencias, de hecho, antes de seguir a la próxima pregunta, hay una pregunta que hace Angelitor Bella, eh, que creo que se relaciona mucho con esto y es, ¿se afecta el sueño reparador debido al síndrome? O sea, no solo, o sea, porque es que no estamos hablando que se afecte el sueño, sino que se afecta el sueño reparador. ¿Sí se puede dar? Así O es. sea, okey. Sí, se afecta, de por sí la persona empieza a tener insomnio, o sea, empieza a afectarse el sueño reparador, y la persona en la noche, pues infortunadamente empieza a tener malos hábitos, y en vez de dormir ya empieza a ver televisión, a comer, sigue trabajando. Entonces hay una alta afectación, y pues aquí ya es donde empezamos a tener problemas en concentración, donde ya, pues es más evidente y empieza también incluso a manifestarse el dolor de cabeza. Entonces hay varios factores ahí que empiezan a manifestarse por estos problemas de sueño. Wow, y muy importante entonces tener en cuenta que, pues en todo este rollo de la psicología clínica nos hemos encontrado con que la alteración de sueño puede favorecer y vulnerar a la gente a estar sensible, estar mucho más sensible, a Así es. desarrollar crisis de orden nervioso, como se conoce coloquialmente, o crisis emocionales más bien, ¿sí? Vulnera, o sea, por ejemplo, un dato que sería muy importante con lo que tú nos dices,
Por ejemplo, personas que tengan estos diagnósticos de afectivo bipolar, al alterarse el sueño, se vulneran para desarrollar crisis. Entonces, mira este panorama y este espectro tan grande que tú nos empiezas a dar y que, bueno, Ujú. que nos parece muy importante. Sore, mm, ¿qué se puede hacer? ¿Tú crees que podamos hacer para disminuir este tipo de, llamémoslo de sintomatología asociada al burnout? ¿Qué crees? Desde tu experiencia, qué se podría hacer para que esto empiece a disminuir? Lo primero, definitivamente, es reconocerlo. Reconocer que necesita apoyo profesional. Y aquí esta es la parte y este es el reto. El apoyo profesional y más en temas de salud mental, infortunadamente aún sigue como la lucha de de eso, no necesito la ayuda, yo no me siento mal, yo no estoy loco. Tristemente aquí empiezan a golpear un poco más el tema psicológico, mejor dicho, o más golpear a los psicólogos, a nosotros los psicólogos, donde empiezan a decir, no, yo no necesito contarle eso a una persona que no sé qué me va a decir y no es mi culpa. Ujú. Pero definitivamente lo primero es reconocerlo y solicitar ayuda profesional. Un profesional en la salud mental esto es lo primordial. Eh, Disminuir los síntomas también lleva a invitar a las familias. Creo que el termómetro de cambio, por llamarlo de alguna manera, en este cambio comportamental que empiezan a tener las personas, definitivamente los primeros que lo identifican son los familiares. La familia o los amigos son los primeros que lo hacen y aquí la invitación es invitar a esa persona que lo está viviendo a pedir ayuda. Yo veía el Ministerio de Salud ha abierto muchísimos canales para que las personas puedan de manera gratuita recibir ayuda psicológica. Las EPS también están atentas a brindar este apoyo, y por supuesto entidades como ustedes, entidades reconocidas que tienen experiencia en este tema. Yo creo que eso es lo primordial. Tristemente, lo que hace la persona con este síndrome, como les decía antes, es compartir la experiencia con otra persona que muy seguramente también tiene el síndrome. Entonces, lo que hacen es alimentar más todos sus pensamientos, todas sus creencias y, por supuesto, aumentar más el problema o, bueno, agrandar este problema. Entonces, lo primordial es pedir ayuda. Esto va muy de la mano, este tema de salud mental también va muy de la mano, por supuesto, con salud física. Ir periódicamente al médico es importante. Nosotros en las organizaciones identificamos principalmente con la parte de medicina laboral, cuando empezamos a ver estas incapacidades recurrentes, cuando vemos estos ausentismos recurrentes, cuando vemos, ve, pero otra vez gastritis, otra vez migraña. ¿Qué está pasando acá? Otra vez, o vemos en los comités de convivencia, otra vez esta persona en conflicto con sus compañeros, con el jefe, bueno, con todas las personas con las que se relacionan o como ustedes lo decían, en el contexto de atención al cliente. Entonces, otra vez una queja de cliente entonces aquí también es levantar la mano, por supuesto, quien esté sintiendo todo esto, pero también la invitación es para las personas que rodean a este colaborador que está viviendo esta situación. Sí, y creo que pedir ayuda viene muy de la mano de enterarnos, ¿no? De enterarnos que esto pasa y que no es simplemente como, estoy cansado o, no me gusta el trabajo, sino démonos cuenta si es un poco más que eso. Y si es un poco más que eso, quizá pedir ayuda será uno de esos, pero también pequeños cambios como ahorita que trabajamos en casa, separar los espacios. Y no digo, quizá no el espacio físico si no se puede, pero el espacio temporal. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para ser papá, hay un tiempo para ser mamá, hay un tiempo para ser amigos, pero ahorita es una cosa transversal. Y eso solamente me predispone a sentirme más quemado. Generar esos espacios, generar espacios para cuidarme, priorizar mi sueño, priorizar mi alimentación, ¿sí? Así es.
cosas también son cosas que quizás eran importantes. Ujú, Eso tendría que ver, bueno, no sé, esta pregunta la voy a improvisar, ¿sí? No. Pero entonces, sí, lo que nos ha mostrado la evidencia y es, entre más vocación yo tenga hacia algo, más probabilidad de quemarme. Esto implicaría que esa ayuda profesional que tú nos dices que debe tener alguien, pues se hace casi que necesaria. ¿Por qué ujú. lo digo? Porque probablemente si yo estoy, es que no sé si es el término más indicado, por favor me corrigen, el término enceguecido por lo que me gusta. O sea, yo conecto tanto con esto que mi expectativa está tan incrementada que empiezo a minimizar lo que está pasando conmigo, que empiezo a minimizar lo que pasa conmigo, va a ser muy difícil que el sujeto lo reconozca, ¿no? O sea, empieza a darse cuenta su entorno primero, como tú decías, que el mismo individuo. Hay negación, el individuo lo que hace es culpar todo lo que está sucediendo. Es el empleador, es mi jefe, son mis compañeros, es el clima, es la carga por mi familia, son los trancones, es la pandemia, todo va afuera y la persona deja de lado precisamente lo que realmente está ocurriendo. Entonces, todos los días son malos, precisamente, porque siempre va a haber una excusa para que sean malos. Ok, wow. Bueno, antes de seguir con nuestra siguiente pregunta, hay una que están haciendo. La pregunta la hace el programa de psicología y Universidad San Buenaventura. Wow, qué bueno que están conectados con nosotros. ¿Hay algún instrumento que me permita medir o evaluar sintomatología validado para Colombia o que exista o que conozcas o que se use? Sí, precisamente 2008, la resolución 2646 de 2008, cuando empieza Colombia a meter un poquito más el diente en el tema de factores de riesgo psicosocial, llega la psicóloga Gloria Villalobos con la batería de riesgo psicosocial creada con el apoyo también de la Universidad Javeriana. Esta batería nos ayuda muchísimo a identificar precisamente no solamente los factores de riesgo psicosocial, sino también las consecuencias de no atender a estos factores. Aquí hablamos por supuesto del estrés, pero ojo, el estrés ya viene siendo el estrés como eh, estrés agudo ya viene siendo una consecuencia y llega el burnout. Entonces, aquí empieza la identificación desde la batería de riesgo psicosocial. Esta batería trae la evaluación de factores de riesgo intralaboral y extralaboral y adicional trae una encuesta de unas preguntas en términos precisamente de salud física, entre otros tantos como si la persona empezó a tomar en exceso bebidas alcohólicas o está consumiendo drogas y demás. Entonces, este es un instrumento muy importante en este sentido. Otra parte que yo recomendaría también y que sirve muchísimo como evidencia, insisto, medicina laboral. Se debe trabajar esta parte con medicina laboral. Medicina laboral tiene toda la estadística de ausentismos y es acá donde empieza a ser comparativo. La batería de riesgo psicosocial es una percepción del colaborador. Ok, Entonces, yo me estoy sintiendo así, entonces es una percepción. Por eso es importante tomar mano también de otras herramientas como lo son precisamente todas las estadísticas que se deben manejar porque es obligatorio manejarlas en todas las organizaciones en medicina laboral, como es el tema de ausentismos, y por supuesto documentarlas muy bien en el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial, que también va atado a otros sistemas de vigilancia epidemiológico como ergonomía y como medicina laboral. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan muchísimo a evidenciar que los colaboradores, bueno, que hay una alerta importante y que los colaboradores pueden estar pasando por este síndrome. ok. Wow, qué Mm, bien. sí, para nosotros yo no conocía, entonces nos sirve un montón esta información que nos das. Yo creo que a nosotros y a cualquier persona que esté conectada y que sea como de importancia para el trabajo que realice, conocer esto, siempre será importante saber que está validado y que nos permite medirlo. Y algo chiqui, es de obligatoriedad esta medición, ¿cierto? Las Eso, organizaciones tienen así la es. obligación Sí, de es hacerlo. obligatorio, debe ser anual. El año pasado tuvimos
Es más, en este momento estamos en espera, todas las organizaciones estamos a la espera del dictamen del Ministerio de Trabajo, pues porque la batería de riesgo psicosocial única y exclusivamente se debe hacer en papel, físicamente, y pues con el tema de la pandemia, por supuesto que Exacto. tiene que tecnificarse. Hay empresas que ya han avanzado o que estuvieron avanzando en este tema, entonces esa misma batería ya creada, entonces la volvieron ya em, virtual y demás, pero al no ser validada por el Ministerio de Trabajo, no permite que sean válidos los resultados. Así sean las mismas preguntas, así sea el mismo instrumento, pero hasta que el Ministerio de Trabajo no dé el aval e incluso ellos mismos hagan la pública ya este instrumento o la virtualidad del instrumento, no es válido para ninguna organización. Entonces eso es algo muy importante porque llegan muchísimas ofertas a las empresas, entonces dicen, no, aquí está la virtualidad y esto es lo más práctico y efectivamente es lo más práctico realmente. Creo que hay una oportunidad de mejora, pues porque estamos hablando de una herramienta del 2008. em, pero pues esto es algo importante a tener en cuenta. En este momento no hay dictamen del Ministerio de Trabajo, está en estudio y pues las empresas estamos atentas para poderlo aplicar. Anualmente se debe aplicar y de la misma manera se tiene que tener la evidencia del seguimiento de estos resultados, porque las empresas tienen que mostrar la evidencia de la intervención frente a estos factores de riesgo psicosocial. Ok, es una responsabilidad importante. Muy bien. Bastante. Hablamos sobre qué puedo hacer si yo lo estoy identificando, cómo puedo, no sé, mitigar un poco o disminuir los síntomas. Hablamos sobre primero caer en cuenta que estoy ahí, dejar no sé, de esconder o de minimizar, generar estos espacios, todas las conductas de autocuidado, pero quizá no hemos hablado de qué podemos hacer para prevenir que esa sintomatología aparezca. ¿Sí? ¿Qué cosas podemos hacer? Y quizá tenemos a una que otra persona por acá conectada que dirá, sí, pues a mí en mi trabajo me estresa, pero eso de las personalizaciones, eso del desgaste emocional, no, eso como que no suena conmigo. ¿Qué podemos hacer para que se mantenga así? Como sí, me estresa de vez en cuando, pero está bien. ¿Qué podemos hacer Pero para lo estoy controlando. Ujú. Ujú. Bueno, en este momento definitivamente regular la jornada laboral. El trabajo en casa ha hecho que las personas, por supuesto, compartan más tiempo en familia, pero como tú lo decías, es necesario que las personas establezcan horarios. Así como nosotros teníamos un horario antes para salir a la oficina, sabemos que tenemos que a tal hora tomar el Transmilenio o tomar el carro para podernos dirigir a la oficina y demás, si llegamos a todo ese mismo, em, esa rigurosidad y esa agenda como la íbamos llevando, la debemos crear para el trabajo en casa. La debemos crear también para poder distinguir los tiempos de los trabajos o de las tareas hogareñas. Hemos visto situaciones y yo creo que se han publicado a nivel mundial, entonces están en una reunión virtual y se están bañando, están en una reunión virtual y están cocinando. Y aquí viene un factor importante de riesgo y hablo desde el tema de seguridad y salud en el trabajo, la accidentalidad. Yo tengo el computador, estoy en la cocina, estoy cocinando, luego está el niño acá llorando. Todo eso lleva a que haya una mayor probabilidad de accidentalidad. Entonces, es importante establecer horarios, es importante que las personas digan, mi jornada laboral es de tal hora a tal hora, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O bueno, como lo establezcan en la organización, es importante la comunicación con el líder, es importante aprender a decir no. Líder, hasta tal hora. Lo Mm, siento, en este momento, no sé, estoy ayudándole a las tareas a mis hijos, estoy haciendo ejercicio, estoy preparando mis alimentos. Eso es supremamente importante. Así como antes se tenía un tiempo para el almuerzo, aquí esto también es necesario distinguir en estos horarios. Entonces, vemos que las personas han tenido mayor dificultad para poder organizarse y para distinguir el tema
de calidad de vida o en casa o estar en casa o el tiempo en familia con su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? No, como yo tengo tiempo, ahorita no tengo reunión, entonces prefiero, voy, cocino o prefiero, voy, saco el perro cuando están en la jornada laboral. Y Mm, esto hace a que haya un reproceso, en el trabajo y que tengan mayor dificultad para organizarse. Distinguir el contexto, es importante que tengan un lugar apartado o un lugar específico para trabajar si están en casa. Es importante también hablar con la familia y delegar tareas, que todos apoyen en casa. Eso es fundamental. Em, Veíamos las cifras y tristemente, bueno, en especial, las mujeres están teniendo grandes problemas para ello, porque están arreglando a los hijos, están atentos a su pareja, están atentos al trabajo, entonces como que esta dificultad ha sido un poco más evidente en las mujeres. Entonces es importante delegar tareas y hablar y tener muy buena comunicación en familia. Es importante pasar tiempo de calidad en familia. No es lo mismo que yo esté trabajando y que mi hijo al lado esté haciendo las tareas. Esto no es así. No debe ser así. Por eso es importante esa comunicación con el líder. Es importante esa comunicación con sus compañeros de trabajo, que aprendan a respetar cuáles son los horarios de almuerzo y demás. A nivel de empresas, Ministerio de Trabajo ha sido bastante reiterativo en esto, o sea, las organizaciones tienen la obligación de establecer horarios de trabajo, cuando hablamos de trabajo en casa. Entonces esto es algo que ya el Ministerio de Trabajo incluso creo que quiere sacar pronto algo en normatividad, pero desde el principio fue reiterativo con las diferentes circulares y aquí esto es importante para que las personas sepan, bueno, pero es que si yo le digo a mi líder que el horario y demás, entonces se va a molestar. No, aquí hay que aprender a decir no y todos aquí tenemos que entender que aunque estemos en casa no quiere decir que nos sobre el tiempo. Crear hábitos saludables, hacer deporte, así sea en la casa, consumir alimentos saludables, dejar la comida chatarra a un lado, precisamente por lo que les hablaba, la obesidad, diabetes, otras enfermedades aquí han prevalecido. Para las personas que les gusta o que tienen preferencias al meditar, es muy importante, o si quieren leer, bueno, en fin, hay otras actividades que nosotros podemos hacer diferentes. Yo, por lo menos, algo que promuevo es el espacio con los compañeros de trabajo. Pueden crear, no sé, happy hour, no sé, vamos a hacer una reunión, pero solamente aquí vamos a hablar, tomarnos un cafecito, interactuar. Esta interacción, con personas diferentes a las que convivo son importantes, son necesarias, son indispensables. Esto también nos ayuda muchísimo a bajar esos niveles de estrés para que no sea como consecuencia este síndrome. Velar por la salud física es importante, que yo esté en chequeos médicos es importante. No dejen de lado, por supuesto, el tema de salud mental, pedir ayuda cuando lo necesitamos, cuando nos sintamos estresados, cuando tengamos este exceso de miedo, qué va a pasar. Ahorita con todo este tema viene la vacuna. Esta interacción es importante y cuando lo hablo, cuando lo exteriorizo, también ayuda a disminuir muchísimo eh, el estrés o esa posibilidad de crear este síndrome. Las empresas, por supuesto, tienen que crear su sistema de vigilancia epidemiológico. Este año va a ser muchísimo más, muchísimo más, no sé, se me fue la palabra. Bueno, pero el Ministerio de Trabajo va a estar encima de las empresas. Va a estar encima de las empresas precisamente con el tema de salud mental, va a estar encima de las empresas mirando qué es lo que están haciendo las organizaciones para prevenir estas patologías, porque mm, pues el síndrome de burnout ya la Organización Mundial de la Salud en el 2019 la integra en el CIE 11, que saldrá el 1 de enero del 2022. Entonces ya lo integra como una enfermedad. Y pues bueno, aquí esto es importante para irse anticipando, sobre todo las organizaciones. Las organizaciones, como lo decían ustedes al inicio, deben saber muy bien elegir al candidato.
cuando seleccionan al candidato deben hacer una evaluación real, una evaluación verificando que la persona con su personalidad, con su estilo de trabajo, se va a adaptar sobre todo a la cultura organizacional, al nivel que requieren. Todos los candidatos, por supuesto, en búsqueda de empleo van a decir, sí, todo es perfecto, yo me voy a adaptar, pero son las organizaciones de manera responsable en hacer esa selección y, por supuesto, integrarla con muy buenas herramientas psicométricas, pues para poder hacer esa validación. Actividades de calidad de vida, aprovechen la caja de compensación, son actividades que no tienen mayor costo. Importante que se estén monitoreando a los trabajadores constantemente, los trabajadores, los líderes, los compañeros, cómo te sientes, cómo estás, cómo has estado, necesitas más tiempo, necesitas, bueno, eso es importante. Y finalmente, yo diría que intervenir a la familia. A la familia se le está dejando de lado. Estamos enfocados con el trabajador, listo, cuéntame cuáles son tus síntomas, cuéntame cómo te sientes, entrégame el trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa con la familia? Entonces, ¿qué estamos viendo? El tema de factor de riesgo extralaboral, pérdidas de empleo de las parejas, problemas académicos con los hijos, abuso en consumo de sustancias con los hijos, con la pareja, entre otras características. Y esta problemática se debe identificar, por supuesto, con respeto, pero las empresas también pueden enviar información de prevención eh, y promover todo este tema para prevenir el síndrome. Okay. Wow, Sore, mil gracias. Dios mío, qué información tan valiosa. Yo creo que es extremadamente útil para muchos de los que estamos aquí conectados. Recuerden que también nuestro programa queda en YouTube, queda en Facebook, también va a estar ahí para que lo puedan repetir, lo puedan difundir. Nada, creo que es una información altamente valiosa, necesaria, nos cae como anillo al dedo a un montón de gente. Gracias, gracias y nos recuerda la responsabilidad que tenemos como empleados y como empleadores, porque tenemos una Así es. responsabilidad en los dos niveles, como empleadores y como empleados. Gracias. Muchas gracias, Oro. Fue un honor tenerte acá en Conectados con Light. A ustedes muchísimas gracias, me encanta este espacio, definitivamente es vital, es súper importante y no, pues muchas gracias por la invitación. Listo, Sori. Nos veremos próximamente porque contaremos contigo para que nos sigas educando en todo este tema. ¿Listo? Así es, Muchísimas gracias, claro que sí. Vale, así mil es. gracias. A todos los que están ahí, no se desconecten. Vamos a un comercial rápido. Vamos a darles unos pequeños tips de alerta, unos pequeños tips de ayuda y les vamos a presentar el tema que vamos a hablar la semana que viene. No se desconecten, ya volvemos. Vale. Se termina el 2020, un año que nos trajo múltiples cambios y desafíos, e inicia el 2021. Esta época del año viene acompañada de balances y perspectivas, y sabemos que es una excelente oportunidad para dar lugar a preguntas importantes que permitan reconocer los logros obtenidos y también proyectar acciones que te acerquen cada vez más a una vida con sentido. LightSense quiere acompañarte a ti y a tu empresa en la construcción de esa vida con sentido. Por ello, hemos creado un espacio orientado a que conozcan y clarifiquen lo que llamaremos direcciones vitales elegidas. En una sesión grupal de 90 minutos, tu equipo de trabajo tendrá el espacio para contrastar el grado de contacto que tienen con sus valores personales y diseñarán un plan orientado a cultivar en 2021 la vida que quieren vivir. Si deseas obtener mayor información sobre cómo se puede planear la charla con tus trabajadores y trabajadoras de tu empresa, comunícate al 302-380-204 o escríbenos al correo servicios@lightsense.com.co. Te esperamos. Lightsense, por la vida que quieres vivir. Muy bien. El tiempo es corto, el tiempo es corto, Bueno, pero el entonces, tiempo igual habla. Entonces,
Hernán Ravelo nos va a hablar de tips de alerta y Cecilia Martín va a dar sus buenos tips de ayuda. ¿Empiezas tú? Perfecto. Sí, yo dividí los tips de alerta después de haber escuchado a Sore. Te dije que en 2, pero vamos en 3, muy rápido. Número 1, tips de alerta a nivel físico. Tener en cuenta que la sobredemanda, la sobreexigencia puede llevarnos a presentar físicamente fatiga crónica. Y la fatiga crónica entendida en dolores de cabeza, dolores musculares, pérdida de peso, úlceras de esos gastrointestinales, dolor en el pecho, palpitaciones, hipertensión y ataques de ansiedad y ataques de tristeza. Muy bien. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? Ya, sí, ya. Sí. Un tip de ayuda muy grande que yo la enmarco en otra frase que uso en trabajo, que es, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Es otra frase que a mí tampoco me gusta. Yo creo que uno puede trabajar y vivir. Entonces, no perdamos de vista las otras cosas que nos mantienen. Pongamos límites de tiempo, prioricemos el sueño, prioricemos la alimentación, hagamos ejercicio, tomémonos tiempo para desconectarnos, así sea en ese tiempo laboral, 5 minutos, 10 minutos. Esos pequeños momentos se acumulan para generar una experiencia mucho más positiva psicológicamente. Ok. A nivel emocional, sí, sí, estar muy alerta con algo que pasa emocionalmente, que no se clasifica necesariamente en algo físico que observemos que la persona está sintiendo, sino que reporte tristeza, que reporte frustración con su trabajo, que reporte aburrimiento, que comience a tener distanciamiento afectivo con las personas que son importantes para él o para ella, ¿sí? Sentimientos de soledad, sentimientos de vacío, ¿sí? O en algunos casos, sentimientos asociados a la omnipotencia. Todo lo puedo, todo lo puedo hacer en el trabajo, todo lo voy a hacer yo. Ojo a esas respuestas emocionales. Muy bien. Yo doy un tip de ayuda que es un tip de ayuda grande, es decir, requiere un montón de pensamiento y es abrirnos el espacio para preguntarnos si genuinamente ese trabajo por el que estoy sufriendo y por el que la estoy pasando tan mal es el trabajo para mí. No, no estoy diciendo que LifeSense esté acá recomendando como tip de ayuda, renuncien, vayan, renuncien. Pregúntense si ese es el lugar que quieren estar o si ese es el área en el que quieren trabajar, quizá haya cosas que vamos a solucionar. Pregúntense genuinamente si ese es el espacio para ustedes. Es correcto. Y para terminar, ojo, acciones o conductas que las personas puedan tener cuando están presentando este tipo de síndromes o este síndrome en específico. El cinismo. Ojo al cinismo, porque se va a manifestar no solo con compañeros, no solo con líderes o jefes, se va a manifestar con las personas que están fuera de la organización, ¿sí? Ojo al pesimismo, ¿sí? Ojo a la hostilidad, ojo a esas relaciones que comienzan a ser distantes y frías, ¿sí? Porque se alteran. ¿M? Y ojo al abuso de sustancias y de alimentos, abuso de café, tabaco, alcohol, fármacos y obviamente, como nos decía Sore, alimentos. Ojo a esa alerta. Así es. Muy bien. Yo solamente me quiero enganchar de lo primero que dijiste, y es esas relaciones que se empiezan a manifestar como un tip de ayuda. Hay cosas que nos ayudan en la oficina y en el trabajo, son nuestras relaciones sociales. Entonces, si identificamos una relación que nos hace bien, potencialicémosla. Podemos hacer esos momentos que hablaba sobre Net, esos pequeños planes con esos amigos y esos compañeros de trabajo que me ayudan a sentirme un poco mejor en esa situación difícil en la que estoy. Muy bien, cerremos. Hernán Ravelo, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Bueno, el mes que viene, en febrero, va a estar, digo en 8 días o contamos todo el mes. ¿Qué quieres? No, Decide. no, en 8 días. 8 O días, está bien, está bien. Tú decides, como tú mandas hoy. En 8 días vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos lo hemos atravesado. Sí, vamos a traer un experto donde vamos a hablar de rupturas amorosas. ¡Ay, qué tema tan cliché! No es un tema cliché, es una condición por la que una situación en realidad, por las que muchas personas atraviesan. Entonces, rupturas amorosas, y probablemente hablaremos de rupturas amorosas que pueden pasar con o sin pandemia. No sé si habrá alguna diferencia ahora, probablemente sí, probablemente no. Entonces, vamos a traer un invitado y vamos a hablar de rupturas amorosas. ¿Qué tal, Ceci? No, veremos qué dice la evidencia de las tusas. ¿Cómo funciona Las eso? tusas de amor, sobreviviendo a una tusa, se va a llamar nuestro programa, sobreviviendo a la tusa, creo. Así será. ¿Ok? Entonces, los esperamos a todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos están escribiendo, los leemos.
Gracias por darle la oportunidad a la psicología y por quererse empapar de todo lo que nos dice la evidencia. Perfecto. Cuídense mucho, por favor, cuídense un montón. Cuídense, protéjanse de todo este fenómeno que estamos atravesando. Bueno, distanciamiento, tapabocas y lavado de manos. Ceci, cuídate un montón y nos vemos en 8 días. Nos vemos en 8 días. Buenas noches a todos.